Ok. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Expuestos. Este es el número 2 y el tema que vamos a abordar hoy es cómo superar un abuso sexual. Esto con la finalidad de poder ayudar a personas que no tienen voz, que no tienen voto y que puedan identificarse con este video. Tal vez pueda ser de ayuda para ellos. Estamos aquí con Rosy García. Nos va a contar un poco acerca del proceso por el cual ella pasó y cómo Dios también la ha sanado. Cabe mencionar que no somos expertos en el tema. Simplemente estamos hablando referente a posiciones, a posturas personales y experiencias vividas. Hola, me da mucho gusto estar aquí contigo y poder compartir la experiencia, a lo mejor mala o amarga que viví, pero que yo sé que muchos están pasando y espero que puedan identificarse y puedan también salir adelante de esta situación. Y vamos a comenzar con una pregunta, Rosy. Sí. ¿Cómo sucedió? Cuéntanos un poquito acerca de cómo fue. ¿Estabas chica? Sí. ¿Ya eras? Era niña. La verdad, no recuerdo exactamente la edad, pero tenía entre 9 y 10 años. Y como sucedió fue que yo estaba en mi casa y yo sentí que alguien venía al cuarto, entonces me hice la dormida. Porque a veces por otras situaciones que mi papá era agresivo y así, nos hacíamos las dormidas temprano. Entonces yo me hice la dormida y llegó la persona. Entonces, como pensó que estaba dormida, empezó a tocarme. Y yo nada más me quedé paralizada. Eso es lo que yo recuerdo. ¿Sabías que estabas de alguna forma, sabías que estabas siendo abusada o con violencia sexual? ¿O en ese momento tú...? No lo entendía. No lo entendía y sí pensaba por qué esa persona que es de mi familia me está haciendo esto. O sea, eso es lo que yo pensé y me quedé pues como tiesa, me quedé tensa, fingiendo estar dormida, pero me sentía incómoda, me sentía triste porque era alguien de la familia, o sea, alguien que yo quería, alguien en quien tú confías, ¿no? Y entonces, pues sentí incomodidad, sentí temor a hablar. Y a partir de ese momento, ¿cómo fue que empezaste a ver a la persona? O sea, por ejemplo, si se volvían a topar o si te lo encontrabas o no sé, de alguna forma, ¿qué era lo que pasaba por tu mente al momento de verlo? Pues tenía miedo y me sentía sucia, me sentía avergonzada, tenía coraje también y hacia mis padres porque decía, porque ellos no se dan cuenta, porque no miran el cómo he cambiado del antes al después. Y siendo una niña, pues no entendía muchas cosas que ya de más grande lo entendí. Pero fueron 2, 3 veces que pasó con esa persona. Y era una mujer, no era un hombre. ¿Cuánto tiempo duró? Pasó 2, 3 en 2, 3 ocasiones. Y de la misma manera, o sea, yo me hacía la que estaba dormida. Y en esas 3 ocasiones también, sí, de igual forma. Sí. Y mencionabas que, pude como que notar ese trauma tal vez, pero tú que lo pudieras identificar. Sí, pues en esos momentos, ya El ahorita miedo. ya no, pero sí tenía traumas. Empecé a vestir diferente, empecé a vestirme con ropa holgada y más que empecé cuando ya empecé a crecer un poquito más, unos 11 años, que empecé a desarrollarme. No solo viví ese abuso, sino también viví acoso por parte de otras personas, ajenas. En una ocasión un señor, estábamos una amiga y yo en el centro y también empezó a decir cosas acerca de nuestra parte femenina.
y a incomodarnos de una manera, y, o sea, y como yo era algo que había vivido, pues el trauma fue más grande, ¿no? Fue creciendo aparte de toda la violencia que yo vivía en mi casa, pues que era verbal, física, y todavía estaba viviendo esta situación, viví la situación de abuso también. Entonces, 2, 3 veces en la calle me tocó personas que me acosaran o con miradas o con toques que uno como mujer sabe. O te hace recordar, ¿no? O sea, O por te, lo que ajá, viviste. sí, te recuerda eso, aquello que viviste que pues es traumático. A lo mejor dices, no, pues no fue una violación, pero de igual manera es un trauma emocionalmente y tu autoestima, pierdes tu identidad. Yo de repente sí me confundía y no me decían, a veces las niñas, porque no lo dicen, me gusta un niño o algo, me decían, ¿te gustan las mujeres? Y decían, no, pero me hacían pensar. Entonces ya, ¿será que me gustan o será que no? O sea, por esa situación que viví con una mujer. Entonces yo estaba como que trauma por los dos lados, como que por un papá que golpeaba a mi mamá, entonces por otra parte la confianza que yo tenía hacia las mujeres también se perdió, entonces yo ya no sabía en quién confiar, ¿sí me entiendes? Y más como niña. Sí, a veces, en ocasiones pasa de que, por ejemplo, una mujer es abusada sexualmente, pero por un hombre y por ello ve a la figura masculina ya como con odio, ¿no? Y es por eso como que se empieza a inclinar por otro tipo de gusto, pero contigo fue, o sea, no sabías como en quién o en qué, que te ayudara. Sí, en quién confiar, quién pues confiar, a quién acercarme, porque dije, por una parte los hombres, pues yo miraba que, y uno generaliza a veces, dice, ay, pues es que todos los hombres son iguales, o mi papá también me golpea, o todos los hombres son malos, porque yo veo que mi papá trata mal a mi mamá, pero en realidad también hay mujeres que hacen daño, no es nada más el género masculino, sino también una mujer. Me acuerdo que una vez también que estábamos bañando a mi hija, acostumbrábamos mi esposo y yo a bañarla, y mi suegra hizo una llamada. Le dijo, ay, ¿qué están haciendo? Le dije, pues estamos bañando a Stephanie. Bueno, le dije, Alejandro está bañando a Stephanie, mi esposo. Entonces me dijo, pero ¿por qué dejas que él la bañe? Le dije, ¿qué es que es su papá? O sea, ella debe de verlo como algo natural, y es una cosa que yo hablaba con ella desde que ella estaba en kinder. Le dije, nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo. Yo le dije, nadie. Solamente tu papá o yo cuando te estemos bañando. Nadie más, le dije, tiene derecho a tocar tus partes aquí, acá. No permitas que nadie haga eso, y si lo hacen, dime. Le dije, tienes que decirme. Si te amenazan, tú de todas maneras dime, no me va a pasar nada, no me van a hacer nada, solo te quieren asustar para que no hables. Pero tienes que decirme. Y es que a veces, yo me pongo a pensar y digo, a veces también no puede ser que el abusador vaya hacia la persona de alguna forma agresiva, sino que también como muy pacífica y que la víctima puede identificarlo, que esté mal o que vaya con agresión, sino que pues el abusador va y te habla bien, te dice, vamos a hacer esto, y tú no lo ves mal porque en tu niñez pues obviamente todavía no está eso en ti, esos conocimientos en ti, pero de esa forma es en la que puede llegar a pasar, ¿no? También. Sí. O sea, aunque no sé cómo fue. Bueno, si nos puedes platicar cómo fue en tu caso. Primero nos dijiste que llegó ella a ti, pero cómo fue que te empezó ¿qué palabras empezó a decirte o...? No, es que no dijo nada, como yo simplemente sí, lo hizo. Yo como fingí estar dormida, pues no tuve una plática, no tuve, o sea... Sí, esa oportunidad. Sí, esa oportunidad. ¿Qué está pasando? Sí, yo pues me quedé, nada más, apreté los ojos y no supe qué hacer. Me paralicé.
de miedo me paralicé. Y pues tampoco le dije nada a mis papás, no tenía la confianza de decírselos y no se lo dije a nadie. ¿Y cómo fue que lo pudiste hablar? Cuando yo empecé a ir a la iglesia, fue cuando yo me acerqué a Cristo, fue cuando yo empecé a soltar y a sanar eso. Poco a poco fue un proceso muy difícil porque es algo que uno quiere negar o quieres minimizar o que quieres olvidar. Que dices, ay, no pasó, o sea, a lo mejor uno se quiere engañar de que, ay, fue un sueño o fue un... Y yo por ahí leí que el reconocerlo es el primer paso como que debes de tomar. Y en el proceso de reconocerlo, de que fui abusada sexualmente o fui violentada sexualmente, es difícil, ¿no? Eso es lo más duro. El primer paso, dar el primer paso de aceptar que fuiste abusado y por alguien de tu familia, que eso pasa en muchas partes, que en su mayoría en los casos son de gente que está en tu vínculo familiar. Entonces, sí, así sucedió y yo no dije nada. Entonces ya cuando yo vengo a Cristo, yo empiezo pues que empiezan a dar pláticas y todo eso y que te hablan acerca de amar a Dios, ¿no? Amar a tu prójimo. Y yo decía, pero ¿por qué voy a amar a alguien que me abusó? O sea, luego me venía eso a mí, ¿por qué voy a amar a alguien? Y que dice la palabra que aún a tus enemigos tienes que... dije, ¿por qué los tengo que amar? O sea, ¿por qué si me hizo un daño? Porque yo tengo que amar a esa persona, porque la miraba. Era una persona que yo veía, o sea, y pues me paralizaba nomás y tenía miedo de hablar, tenía miedo que no me creyeran. Entonces cuando yo voy a la iglesia es cuando yo empiezo a ser libre de todas esas cosas. Mis líderes fueron de mucho apoyo para mí, el hablar con nosotros de estos temas, también, que aunque yo la verdad sentí que yo había sido libre, porque dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. El Señor es el camino, la verdad y la vida. Todas esas palabras que ellos me daban, pero yo lloraba mucho porque yo decía, es que yo no puedo perdonar, además no puedo perdonarme como por yo permitirlo y no hacer nada, porque me quedé sin hacer nada. Entonces también mi manera de vestir, de que decía, ay no, ya no me voy a vestir holgado, porque cuando empecé a desarrollarme me decían cosas, o sea, afectó en muchas cosas, en mi identidad también, mi inseguridad, ya tenía mucha inseguridad, me hice más introvertida de lo que ya era, o sea, hablaba menos de lo que comúnmente hablaba, aparte de que sufría bullying en la escuela. Pues estaba viviendo la situación en mi casa, en mi escuela, y pues eran varias cosas pues que estaba viviendo. Y en tu proceso, ¿cómo, si pudieras describir a Dios en tu proceso, cómo lo describirías? Pues como mi protector. Como protector. Como un Dios de amor. Un Dios de amor que vino a sanar todo aquello que yo no podía en mis fuerzas. Él vino a rescatarme de esa situación, de esa oscuridad en la que me sentía sumergida. ¿Qué pensamientos pasaban por tu mente cuando vivías eso y en el proceso de perdonar o de superar o de sobrellevar la situación? Muchas veces, fíjate que pensé en el suicidio, y creo que es muchas de las cosas que llevan a los jóvenes ahorita, o a niños incluso, al suicidio, que está bastante alto el suicidio, y que yo creo que una de las causas, de las mayores causas, es el abuso. Entonces yo también pues por eso estoy exponiendo mi situación, para que ellos puedan saber que hay un Dios que puede sanar, que solo Él puede hacer eso.
Y después del... Me pongo a pensar y la verdad sí es como que muy impactante. O sea, todo el proceso que puede pasar una persona, sí es como... Es fuerte vivir algo así, pero ahora sé que mi experiencia puede ayudar a los demás a que no pasen por lo mismo, a que no se queden callados como yo me quedé callada, a que lo hablen, a que se acerquen a sus padres, que tengan confianza, que son los que más les amamos cuando tenemos hijos, son a los que más les amamos, y que también aquellos que han sido abusados no abusen de los demás, porque ellos lo vivieron, porque no hay una justificación. Yo fui abusada y no por eso, ay, pues voy a abusar de otra persona, porque voy a querer que alguien pase por lo que yo pasé. Entonces digo, no entiendo a esas personas que dicen, es que fue abusado y por eso se convierten en un asesino serial o se convierten en alguien que va a matar a gente que abusa o así, o que abusa a los demás o de su poder. Entonces, no hay justificación. O sea, si tú sufres eso, yo obviamente no quiero que ni mis hijos ni nadie más sufra eso, porque no es algo agradable ni grato. Y otra pregunta que también como que me surgió ahorita. Después de tu proceso y que pudiste ser libre, ¿pudiste confesarlo o hablarlo con alguien de tu familia o hubo alguna acción después de que tú lo contaste? Fíjate que el hablarlo es lo que te libera también. Cuando yo pude hablarlo sin llorar, creo que fue cuando yo me sentí realmente libre, porque yo había creído que yo ya había sanado. Cuando yo me casé, a los 2 años de que me convertí, me casé, y mi noche de matrimonio, mi noche de bodas fue muy difícil, porque me trajo esa memoria. Pero mi esposo tuvo mucha paciencia conmigo y supo respetar, pues, y creo que la única persona con quien yo he compartido quién fue la persona que me abusó es él, con mi esposo. Y a mi hermana le comenté, a mi hermana mayor, no tiene mucho que yo le dije, y me dijo, dime quién es. Le dije, no te voy a decir, es algo que yo ya superé y por eso te lo puedo decir. Dijo, pero es fulana, me decía nombres, no te voy a decir quién fue. Eso ya pasó, yo ya le perdoné, yo le amo a esa persona. Y es una persona que yo puedo abrazar y le puedo decir te amo. Justo iba a esa pregunta, si es una persona que aún en algunas ocasiones tienes contacto con. Sí, es alguien que frecuento aún. Y pues Dios fue el que hizo ese milagro. Solamente Dios puede hacer eso, sanar las heridas, sanar los corazones, liberarte de esas cadenas, de esas ataduras. Y pues digo que yo también recordé eso cuando estaba en mi noche de bodas y fue difícil y todo, y no, en ese momento no se lo dije a mi esposo, fue años después que yo le conté a él. Entonces me dijo, por eso lo de la noche de bodas, sí, le dije, por esa situación, por eso no tenía la libertad, porque Dios no me había sanado aún. Bueno, pero a lo que voy es que uno sana también cuando uno quiere, porque Dios es un caballero. Cuando tú dices, yo ya no quiero estar con esto, yo quiero dejar todo rencor, quiero dejar toda amargura y todo aquello que te trajo ese abuso o las situaciones difíciles, dije ya, o sea, yo ya quiero dejar atrás eso, quiero ser una nueva persona, una nueva criatura y quiero dejar atrás todo eso, perdonarme yo, perdonar a los que me han lastimado y pedir perdón también si yo he lastimado a alguien. Y qué valor, ¿no? Porque, o sea, llegar a ese punto de ya decidir querer dejar todo atrás es porque también estás pensando en
qué es lo que puede venir después. O sea, si yo me libero, ¿qué sigue? O sea, ¿qué pensamientos se te venían a la cabeza? Si iba a pasar algo más que no iba a estar en tus manos, si la gente que iba a pensar. Como que en ese lapso del querer hacerlo y tomar la decisión de hacerlo y ser libre, ¿fue difícil? Sí. ¿O fue una decisión que tomaste y dijiste, ya me quiero liberar, ya es algo que quiero dejar por la paz? Y pues fue muy difícil, fue algo que yo quería desde cuando, o sea, yo quería hacerlo, pero no podía. O sea, es algo que yo anhelaba dejar atrás y no podía. Yo decía, es que yo quiero perdonar, pero no podía, hasta que Dios vino a mi vida. Entonces Él pudo ayudarme para que yo pudiera perdonar. Y me costó mucho, lloré mucho, oraron mucho por mí, porque decían, oren por mí. A veces no decía que no, la situación, pero dije, Dios, tú sabes la situación. Y pues me daba vergüenza decirlo, ¿no? Pero ya cuando empecé como a decir, de hecho fue en un campamento en el campamento de jóvenes, tuvimos un campamento de jóvenes en nuestra iglesia, donde se les hablaron esos temas a los jóvenes. Y yo fui más bendecida, porque creo que ese momento fue cuando me di cuenta que ya estaba sana totalmente, porque lo pude decir y pude hablar con los líderes y decirles, yo pasé esto, yo sufrí abuso y soy alguien que puedo a lo mejor ayudarles a hablar con una persona que ha pasado por lo mismo que yo y decirle a mí lo que me funcionó, porque yo sé que igual pueden ir con psicólogos, pueden ir a terapia, pero la mejor terapia y el mejor para sanar corazones es el Señor, es el mejor doctor. Y entonces un consejo práctico que pudieras dar a aquellas personas que ahorita están escuchando este mensaje, ¿cuál sería? Buscar ayuda. Acércate con alguien. Buscar ayuda, que no se queden callados. O sea, nada justifica esa acción y no deben de quedarse callados, así sea abuso, si ya lo pasaron antes, si lo vivieron de pequeños, si ya son adultos, igual. Es algo que necesitan sanar. Para poder ayudar a otros, necesitas sanar primero, para poder dar. No puedes dar algo que tú no tienes. Entonces, hablar con los hijos, por ejemplo, los que son padres, hablar con sus hijos acerca de qué y qué no se puede permitir. Como yo traté de hablarlo con mis hijos desde pequeños, que nadie tiene derecho de tocarte, es tu cuerpo. Entonces, el hablar con los jóvenes, creo que ahorita hay muchas herramientas, hay mucha información y esto no debe ya de ser un tabú y no debe hay muchos lugares donde te pueden ayudar, pero sí acercarte a hablarlo, hablar con tus padres, tener la confianza de hablar con tus padres, pues son las personas que más te aman. Y sobre todo yo creo que hacerles saber que no es su culpa. O sea, sí, para nada es culpa de ellos. De la víctima, sí, de la víctima. Porque muchas veces sí te sientes culpable o el por no hacer nada o porque no dijiste nada. Entonces, sí, el hablarlo, el decir, no quedarte callado. O sea, no deben de quedarse callados, deben de decirlo o pedir una ayuda a un psicólogo también, no sé. Pero de verdad que la mejor ayuda viene de Dios. Él es el que hace todas las cosas. Y las cosas que para nosotros parecen imposibles, para Él son posibles. Muchas gracias, Rosy. Por nada, espero que compartirnos pues tu testimonio y poder contar y abrirte. Sabemos que no es fácil, sabemos que hablarlo, si con una persona es difícil, ahora públicamente más lo es, pero muchas gracias por platicarnos referente al proceso que pasaste y también cómo Dios, que no se quede como en una triste historia. Porque de ahí no es el final, sino que va trascendiendo y Dios va haciendo cosas nuevas en tu vida. Sí, créeme que el hablarlo y el decirlo
Y el sentirte libre te da plenitud. Mi vida no es perfecta, pero ya me siento más plena porque soy libre. Pues eso sería todo en este episodio. Muchas gracias por ser parte, muchas gracias por hablarlo y no quedarte callada. Y también a las personas que puedan estar escuchando este mensaje, pues les animamos a que puedan hablarlo con alguien de confianza y que puedan expresarlo y también pues liberarse. Muchas gracias por escucharnos. Estén al pendiente de los próximos episodios